Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Hemos terminado la serie Los nombres que Jesús se dio a sí mismo, basados en aquellas metáforas que en el Evangelio de San Juan Jesús usó para manifestar su deidad, su divinidad e inclusive su relación con los hombres. A partir de hoy vamos a comenzar una nueva serie llamada El testimonio de muchos testigos. Cuando hablamos del testimonio de muchos testigos, estamos hablando ya no de los nombres que Jesús se dio a sí mismo, sino de los nombres o los calificativos que otras personas le dieron a Jesús. Entonces, en torno a ello va a girar esta serie que vamos a estudiar. Los nombres o los calificativos que otras personas le dieron a Jesús. Hoy vamos a comenzar con el testimonio del apóstol Pedro. Para ello, quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Lucas en el capítulo 9, a partir del versículo 18 y hasta el versículo 20. Vamos a ir a la Biblia, vamos a estudiar, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Mira esta pregunta curiosa que el Señor le hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Miremos las respuestas. Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Versículo 20. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. En el Evangelio paralelo de Mateo, la respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, querida familia, este pasaje me causa curiosidad. ¿Por qué? Porque Jesús vivía por encima del bien y del mal. Jesús poco le interesaba lo que la gente dijera, lo que la gente opinara. Él vivía para agradar a Dios y no para buscar la aprobación de los hombres. Mas sin embargo, aquí le hace una pregunta interesante a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, y la respuesta, o las respuestas, porque fueron 3 respuestas, giran en torno a que Jesús verdaderamente era un hombre especial, era una persona especial. Se le reconocía como un profeta, como un maestro, como un hombre obrador de milagros, de señales, de maravillas. Inclusive hoy en día, las grandes religiones del mundo, todas reconocen en Jesús a alguien especial. Reconocen en Jesús a un profeta, a un gran maestro, a un gran hombre de la historia, a una persona obradora y hacedora de milagros. ¿Cuáles fueron las respuestas de los discípulos? El primer grupo dice: tú eres Juan el Bautista. Y entonces mire, Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? La primera respuesta: algunos están diciendo que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto, había sido decapitado por el rey Herodes.
Y entonces, si la gente consideraba que Jesús era Juan el Bautista, pues lo que estaban diciendo era que Juan el Bautista había resucitado y ahora estaba en la persona de Jesús. Ese es el primer concepto de un grupo de personas. Ahora viene un segundo concepto. Otros decían que él era el profeta Elías. Bueno, el pueblo de Israel durante siglos vivió esperando al Mesías prometido. Los profetas de la antigüedad hablaron del Mesías que habría de venir y habría de liberar a su pueblo Israel. Pero también tenían la concepción de que antes de la llegada del Mesías llegara el profeta Elías. Que Elías viniera preparando el camino para la llegada, para el advenimiento del Mesías. Ahora, había un grupo de personas que consideraba que Jesucristo era ese profeta Elías. No estaban diciendo que él fuera el Mesías, pero sí estaban diciendo que él era Elías, que estaba preparando el camino para el Mesías Salvador. Y había un tercer grupo de personas que consideraba que Jesús era un profeta de la antigüedad. Jeremías, Isaías, bueno, uno de los profetas del Antiguo Testamento que había resucitado. Muy bien, luego de que Jesús los escuchó cuidadosamente, les hace una pregunta ahora a sus discípulos. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Está preguntando ahora a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, a sus discípulos, aquellos que han caminado con él, aquellos que lo han escuchado, aquellos que han visto sus milagros, aquellos que han estado en intimidad con el Señor Jesús. ¿Quién consideran ustedes que soy yo? Y entonces Pedro toma la vocería entre los 12 y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mire, querida familia, qué poderoso testimonio de Pedro. Entonces, cuando hablamos del testimonio de Pedro, estamos diciendo que Pedro está testificando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. La palabra Cristo es igual al Mesías y significa como el ungido, como el escogido. Y eso es lo que Pedro está testificando. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador del mundo. Pedro lo reitera en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Si me acompañan a las Escrituras, Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente, a partir del versículo 66. Dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que Pedro nuevamente reitera su testimonio acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, querida familia, el testimonio de Pedro gira en torno a dos aspectos. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, y el segundo aspecto, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Aquí vemos que el evangelista Juan está narrando cómo muchas personas abandonaron a Jesús cuando fueron confrontados por sus motivaciones para seguir a Jesús, cuando Jesús dejó al descubierto
que muchos de sus seguidores lo seguían de manera interesada, buscando un milagro, buscando una señal, buscando un beneficio. Y cuando Jesús los confronta, muchos decidieron simplemente volver atrás, abandonar al Señor. Luego, cuando Jesús se ha quedado con sus 12 discípulos, les dice: ¿y ustedes también quieren irse? Y entonces allí viene el testimonio de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, 1, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, y 2, que tú eres el Hijo de Dios. Ahora, querida familia, quiero preguntarte: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Si Jesús te hiciera la misma pregunta que le hizo a sus discípulos, ¿cuál sería tu respuesta? Pues yo creo personalmente que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a dar su vida en la cruz del Calvario para rescatarme, para salvarme. ¿Cuál es tu respuesta? Que el Señor continúe bendiciéndonos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.